Este episodio es presentado por Damente. Damente es una agencia de marketing digital especializada en generar resultados reales a través de la tecnología y la estrategia. En su servicio de marketing y automatización, integran inteligencia artificial para crear contenido más efectivo y automatizar procesos clave con el objetivo de maximizar la eficiencia y mejorar el rendimiento de cada campaña. En estrategia y capacitación de clientes, diseñan planes anuales completos enfocados en atraer y convertir prospectos en clientes potenciales. También ofrecen desarrollos web y posicionamiento SEO, construyendo sitios web o tiendas en línea totalmente optimizados y gestionando mes a mes el SEO para asegurar una mayor visibilidad en buscadores como Google. Finalmente, a través de su área de análisis de mercado, estudian el entorno digital, identificando a la competencia y detectan oportunidades clave para impulsar el crecimiento de sus clientes. Hoy tengo de invitada en Plan B Podcast a una extraordinaria amiga, Delia Méndez Acosta, psicóloga, esposa y madre de 2 jóvenes. Delia compartió en Plan B Podcast una frase que define mucho más que una etapa. El posparto me eligió a mí. Desde niña supo que quería ser psicóloga, pero no imaginaba que su verdadera vocación llegaría al convertirse en mamá. Fue la maternidad, ese torbellino de emociones, cansancio y amor intenso, la que le mostró su propósito de vida: acompañar a otras mujeres en el posparto. El nacimiento de su primer hija le dio un giro total a su vida. Asistía a clases de estimulación temprana, pensando que lo hacía por su hija, hasta que se dio cuenta de que en realidad estaba intentando cuidarse de sí misma, entenderse y salir adelante en medio de una etapa que, aunque llena de amor, también estaba cargada de incertidumbre. Ahí comenzó a conectar con otras mamás. Compartían preguntas, miedos y esa sensación constante de no estar haciendo lo suficiente. Algunas ya habían sido madres, otras no, pero todas estaban enfrentando desafíos similares. Delia entendió que no estaba sola y que muchas otras mamás tampoco deberían estarlo. Esa experiencia la llevó a profundizar en el tema y a formarse en el Postpartum Stress Center, descubriendo lo poco que se habla sobre la carga emocional que representa el posparto. Desde entonces, ha hecho de este camino su vocación. Delia insiste en un mensaje claro. No es raro sentirse desbordada, agotada o con culpa. Lo importante es no callarlo, no quedarse sola. Pedir ayuda profesional es un acto de valentía, no de debilidad. La maternidad no es un papel que se actúa con perfección, es un proceso real, con momentos hermosos y otros profundamente difíciles, pero también es una oportunidad para sanar, crecer y reconstruirse. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Plan B Podcast. Hoy está de invitada Delia Méndez, una gran amiga a quien quiero y aprecio mucho, y aparte nos va a compartir muchísimo sobre experiencias de posparto y algunas experiencias personales que todos vamos a aprender mucho el día de hoy. Bienvenida a Super D, porque Exacto, yo a Delia desde hace muchos años le digo Super D sí, y tiene un porqué, porque para mí es una super mujer y tengo como 20 y tantos años diciéndole Super D. Entonces, bienvenida a Super D. gracias por invitar. No, de que muchas gracias a ti por venir. Eh, Delia, platícanos un poco en tu experiencia como psicóloga. ¿Cómo comenzó tu camino en la psicología y en qué momento decidiste especializarte en posparto? Bueno, yo me siento afortunada porque siempre supe que quería ser psicóloga. Desde cuarto de primaria, en mi clase de desarrollo humano, yo como que todo el mundo tenía flojera de hacer los ejercicios, no sé qué, y yo dije, esto es lo mío. Entonces, ahí decidí que iba a ser psicóloga, fui psicóloga y después de estudiar psicología, porque la psicología es enorme e increíble, dije, bueno, sí quiero ser terapeuta clínica, entonces hice una maestría para trabajar en un consultorio con pacientes y como yo trabajaba en una preparatoria, pues era psicóloga de adolescentes y daba cursos para papás de adolescentes y así durante muchos años, o sea, desde que salí de la carrera hasta que nació mi segundo hijo. Entonces, cuando nace mi primer hija,
pues es que la maternidad es un cambio tremendo. Entonces, yo me acuerdo que iba a unas clases de estimulación temprana y al poquito tiempo me di cuenta que yo iba a esas clases por mí, ¿no? No por llevar a María. Y hice un grupo de amigas increíble ahí, en esa estimulación temprana. Y después, otra vez en el siguiente bebé, nos juntamos, o sea, fue una casualidad enorme, las mismas mamás, y yo me di cuenta que seguíamos atoradas en lo mismo, o sea, hablábamos de lo mismo, nos quejábamos de lo mismo, sufríamos de lo mismo, y yo dije, no manches, o sea, esto no es normal, porque ya tenemos experiencia, ya pasaron 3 años o 4, y entonces le platiqué a otra muy amiga mía, que también ya era mamá, y me dijo, sí, güey, hay que ver qué onda. Y entonces, entre ella y yo, nos pusimos a buscar en Google, a comprar libros, pues, así literal, comprábamos los libros de Amazon para ver qué onda, y así llegamos a la depresión postparto. Y yo pensaba que la depresión postparto era como lo ves en las películas, y no es cierto. Y entonces agarramos así, en una cosa de esas de que te calientas y dices, vamos, encontramos una autora que nos gustó y nos fuimos a un curso que daba, bueno, tiene toda una escuela que se llama el Postpartum Stress Center y nos fuimos ahí, pero así en un momento de, ¿qué onda? Vamos, vamos, sí, vamos, no sé qué. Y nos fuimos a estudiar ahí pues una especialidad unos días y y ya, nos fuimos a trabajar al consultorio del que había sido su ginecólogo. Pero pues el doctor quería, obvio, normal, que trabajáramos 1000 horas y tal, pero pues ella y yo éramos mamás de bebés, bueno, de hijos chiquitos, no podíamos trabajar todo el tiempo que el doctor quería. Total, que nos fuimos de ese consultorio y luego mi amiga me abandonó y dijo que ella ya no quería ser psicóloga y ya yo me quedé trabajando con las mamás feliz, la verdad me encantó. Ha sido algo que me ha gustado muchísimo. Así fue mi historia. Así fue como empezaste en el mundo del posparto. En el mundo del posparto así, o sea, por Google y por Amazon. Y en realidad empezaste en el mundo del posparto porque entre tú y tus amigas tenían algo de depresión de posparto. Eso fue lo que yo me di cuenta, que, o sea, no te podría decir ahorita que yo tuve así un cuadro de depresión posparto o alguna de mis amigas ahí, no sé, no, de ellas no sé porque no les hice una historia clínica, pero a mí sí me la hice y no es que tuviera depresión posparto, pero tenía muchos síntomas, ¿no? O sea, síntomas que se te van quedando, cosas que no entiendes, cosas de ansiedad, eh, y que no entiendes realmente o sea, que cuando te haces mamá, tu identidad es como en la adolescencia, o peor que en la adolescencia, porque tu identidad se acaba y te conviertes en otra persona porque tienes que aprender cosas nuevas, todo lo que pensabas, o sea, todo lo que tenías en el imaginario de y cómo ibas a ser tú como mamá, eso no sucede nunca, siempre acaba siendo diferente. Todo lo que decías de que ibas a ser como tu mamá o no ibas a ser como tu mamá acaba siendo diferente. Tienes un bebé que cuidar, que si no lo cuidas se muere. O sea, es una responsabilidad. O sea, de repente un día sales del hospital y te dan una cosa que si tú la desatiendes 24 horas se muere. O no sé, la verdad, biológicamente cuánto, pero es una cosa tremenda. Entonces, hay una parte de ti que se muere, o sea, es un duelo tremendo y una parte increíble que renace y que vas aprendiendo, pero a lo largo de todo este tiempo del posparto, que además es enorme, o sea, no son 40 días, es una jalada. Yo digo que el posparto es hasta que los bebés se van al kinder así 3 años, eh, que te reencuentras, o sea, te tienes que reencontrar en el posparto. Y eso nadie te lo dice. Bueno, y yo creo que aunque te lo digan, no lo entiendes hasta que lo vives. Yo una época daba cursos a embarazadas y así,
desde un approach como de a mí nadie me lo dijo y yo se los voy a decir, y pues no te oyen, o sea, no, pues no, porque tú estás en tu imaginario, en la fantasía de cómo vas a ser como mamá y hasta que no llegas con el bebé a tu casa o desde el parto muchas veces dices, no manches, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cuáles fueron los síntomas que tú tenías como esos síntomas que pensaste que no tenías y que luego te fuiste dando cuenta que tenías Yo, ciertos síntomas de posparto? ajá, yo por ejemplo, según yo, soy alivianada, ¿no? Sí, sí Tú, eres, ¿no? ¿Sí o no? sí eres muy No, alivianada. bueno, olvídalo. O sea, tenía una libreta donde anotaba a qué hora le había dado de comer, si había comido mucho o no había comido mucho, María, si cuánto me había tardado en la toma, o sea, unas jaladas de tratar de controlar de ansiedad, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, ese era un síntoma, o sea, mucha ansiedad y necesidad de control, ¿no? Eh, y ese, sobre todo, a mí me dio por ahí, ¿no? Mucha Por ansiedad y un control. una necesidad de controlar algo, porque no controlas ni madres. No entiendes qué le está pasando a tu cuerpo. Luego ya me acordé, yo tenía rollos de la lactancia, ¿no? Entonces, no, según yo, porque como mis hermanas eran de la Liga de la Leche y no sé qué, yo también iba a ser de la Liga de la Leche. ¿Y cuál va a ser mi sorpresa? Que no, que no me salió la lactancia. Entonces, una depresión y un drama, porque no le podía dar leche a mi bebé, yo amamantarla. Entonces, me acuerdo que estudié y me metí a una cosa de, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no sé, me metí a estudiar y entonces había una cosa que se llamaba relactador y entonces yo le daba con el relactador, pero ella no tenía buena succión, o sea, todo un relajo de la lactancia hasta que Marisa, mi hermana, me dijo, ya dale un biberón a esa bebé que está llorando, como que me dio permiso. A veces las mamás necesitamos eso, que nos den permiso de hacer cosas diferentes a las que pensamos, ¿no? Entonces sufría muchísimo por eso, este, luego, pues te salen otras cosas, o sea, mi mamá cuando nacieron mis hijos estaba muy enferma con una demencia senil. Entonces, para mí, por ejemplo, eso fue durísimo que mi mamá ya no iba a conocer a mis hijos, ¿no? O sea, sí los iba a conocer de Sí su los iba a ver, más existencia, bien los, no los los iba iba a ver, a ver, exacto. no los iba a Los identificar, iba no a iba a ver, saber que pero eran sus nietos. exacto, los iba a ver, pero no los iba a conocer y ellos nunca la iban a conocer a ella. Entonces, a mí eso también me pegó durísimo. Entonces, una tristeza fuerte, o sea, una pérdida grande, ¿no? Eh, y la pérdida, por ejemplo, también del trabajo, no. O sea, no trabajar, porque yo no podía trabajar. Hay mamás que pueden trabajar. Yo los primeros 3 meses no podía trabajar. O sea, solo podía Estabas pensar dedicada al 100% a los en bebés. el control, ¿no? O Ajá. sea, los primeros 3 meses de cuando nació María, estaba completamente, así. Entonces dejas de trabajar, entonces dejas de tener dinero. Entonces, la cosa de tener que pedir dinero para mí era una cosa, de repente se me acabaron mis ahorros, ¿no? Entonces yo decía, ahora le tengo que pedir dinero a Charlie para comprarme unos chones, ¿no? ¿Cómo? Yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces una pérdida muy grande también. Entonces, ¿sabes qué? Más que síntomas, o sea, a lo mejor yo no tenía tantos síntomas, pero no entendía qué estaba pasando. Y lo que pasa con la maternidad es que ahí tienes mil pérdidas. Es un duelo tremendo. O sea, o sea, pérdida emocional, pérdida Todo piel. Cambias de tu identidad. cuerpo, olvídalo. O sea, no solo físicamente cómo es, sino cómo funcionaba antes lo que conocías, eso ya no es, ¿no? Además de que después, o sea, en los primeros 40 días, pues sí, o sea, tienes la panza chueca, o sea, es una cosa tremenda. Tu relación de pareja cambia completamente porque ya, o sea, antes eras pareja y ahora eres familia y ahora este señor lo ves como el papá, o sea, no solamente lo ves como
tu Como tu esposo, pareja. sino también es el papá. Entonces, y él igual, ¿no? Te ve ahora como la mamá y entonces todo empieza a cambiar. En el caso mío, el trabajo que para mí fue duro, más que el trabajo, el dinero, ¿no? O sea, tener lana, yo. Tener la independencia económica. Tener independencia económica, exacto. Cambia tu relación con tus amigas, ¿no? O sea, las que tienen hijos te entienden, las que no tienen hijos, que por qué no vienes a comer, no sé qué. Entonces, te alejas de amigas, haces amigas nuevas. Tu forma de ver el mundo cambia completamente. La gente te ve diferente. O sea, yo decía de chiste que cuando me embaracé y ya se me notaba así mi panza, me había vuelto hija como del cosmos. Todo ¿Por qué? mundo, porque todo mundo se mete contigo. O sea, Ujú. estás en la fila del súper con tu panza y la señora de atrás, a mí me pasó que la señora de atrás, súper buena onda y linda, ay, qué preciosa, estás embarazada, no sé qué, ¿te puedo tocar la panza? No, Imagínate, ¿no? sí. O vas con tu bebé y la gente te dice el desconocido del estacionamiento, ¿por qué no tapa a su bebé, señora? O ¿por qué no lo destapa porque tiene frío? O le ayudo, o sea, yo siempre pienso que la gente es buena onda, la verdad, ¿no? Pero se meten contigo, en buena onda, pero se meten contigo. ¿Sabes a mí con quién se había metido conmigo? Nunca en Antes, la vida. nadie en Sí. la vida. Entonces, cuando tienes un hijo, tu relación con el mundo cambia y cambia la forma también en que te ven las personas. Pues es una cosa impresionante. Y obvio que pues cuando tú estás en el rollo de ya me quiero embarazar o lo que sea, pues no piensas en esas cosas, ¿no? No piensas en que vas a cambiar, piensas en, o sea, piensas en la felicidad que viene, No, más no piensas en todos los cambios que puede haber. piensas en qué increíble, ya voy a tener mi bebé, es lo que sigue, para eso me casé, ¿no? O como que no, yo creo que eso ha cambiado mucho ahora, pero todavía en nuestra época, yo siento que fuimos la colita como de que, pues, que hay que casarse y tener hijos, ¿no? O sea, no había como muchas otras opciones, o por lo menos en mi mundo, aunque quería trabajar y todo, pues esa era la onda. Ahora yo hablo con mi hija y me dice, o sea, yo no sé qué va a pasar, mamá, ¿no? No sabes si quieres ser Ya mamá no todavía. sabe, no sabe ni siquiera si se quiere casar. O sea, por ejemplo, a mí un día mi hija, hace muchos años me preguntó, en esa época que eres como chofer, ¿no? De tus hijos, me dijo, ma, ¿y a ti te gusta ser mamá? ¿No? Wow. O sea, porque estaba viendo cosas que yo jamás, nunca me pregunté de mi mamá, ¿no? O sea, ellos ya ven otra cosa, viven la vida diferente y qué bueno, la verdad. Oye, Delia, ¿y cuánto tiempo te tomó darte cuenta que querías empezar a trabajar en atender el posparto? No, pues luego, luego, porque ya cuando, o sea, ya para cuando hicimos toda esta investigación, Aurora y yo ya tenía mi segundo bebé. Entonces, pues yo ya estaba trabajando, Ya traías experiencia en ya el traía, posparto. ya traía experiencia. Ajá. Ya no dejé, bueno, con María tampoco dejé de trabajar mucho, la verdad, pero ya traía más experiencia y y no, pues luego, luego, o sea, desde que nos fuimos a la clínica con este doctor, pues ahí regresando de este curso, ¿no? ¿Fue diferente el posparto eh, de un hijo al otro? Sí, sí, totalmente, totalmente fue diferente porque, bueno, uno, porque te digo que con María yo estaba pues novata y ahí es cuando te cambia la vida. O sea, pasas a la dimensión desconocida, la verdad. O sea, ¿no? Ujú. Con el segundo bebé, pues ya sabes y las pérdidas ya están, ¿no? Y también ya están, o sea, ya está instalado también como como todo lo increíble que es la maternidad, ¿no? O sea, el amor que le tienes al bebé, ¿no? Aunque hay días que lo quieres matar, pero ese amor que es inexplicable, ¿no? O sea, que te dan el dedito Ujú. y ya se te olvidó que llevas 3 días sin dormir, ¿no? Se te cae la baba, este,
Entonces, pues cuando ya has sentido eso, ya sabes que eso lo vas a volver a sentir, ¿no? Entonces, bueno, ya hay toda una parte que ya conoces, lo que es muy diferente es el bebé. Con María, mi posparto, yo pasé toda esa transformación y cuando nació Carlos, pues yo ya estaba, digamos, transformada así en Ya tenías la mujer, experiencia. mamá. Ujú. Nada más que él fue un bebé muy difícil, muy. O sea, María era de libro. Le daba de comer, le cambiaba el pañal, gugutata, se dormía una siesta sola de 2 horas. Era una bebé súper fácil. Y Carlos lloraba, daba de gritos todo el día lo tenía que cargar, todo el día, no, o sea, era de mantenimiento altísimo, sí, 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 era una cosa tremenda. Y eso te lleva a tener emociones súper diferentes. O sea, eh, ¿cómo defines tú eh, cómo defines emocionalmente el posparto? Y como dices, bueno, o sea, con cada bebé es completamente distinto. Diferente. ¿Cómo tú como psicóloga y como mamá, cómo defines actualmente hoy Ajá, el posparto? Para que una nueva mamá ajá. pueda identificar si tiene o no depresión postparto. Ok. Entonces, el posparto lo definiría como una etapa de cambio y de eh, hacer una nueva identidad. O sea, es un trabajo interno, emocional, de hacer una nueva identidad, porque ahora eres mujer slash mamá, ¿no? Eso es normal. Las pérdidas son normales, el estrés es normal, el no dormir es normal, ¿no? O sea, porque así es el posparto, o sea, porque tienes un bebé y come cada 3 horas, entonces pues tú le das de comer y a veces no te puedes dormir y a veces sí te puedes dormir y tal. Entonces, hay la madriza, digamos, ¿Ok? es normal, Ajá. pero tiene que ir mejorando, ¿no? Poco a poco tiene que ir mejorando. Entonces, la primera etapa se llama el baby blues, ¿no? Llegas a tu casa, puedes estar triste, puedes decir, puta, vénganme a ayudar porque yo no entiendo, te puede dar miedo cargar a tu bebé, o sea, miles de cosas. Ujú. Entonces, el baby blues dura como 15 días, 3 semanas. ¿Ok? Ponle que ya si después de un mes sigues sintiéndote inadecuada, que no puedes, no duermes nada, ¿no? No duermes nada, te digo, mínimo 6 horas, aunque sea en cachitos. Lloras todo el tiempo, no disfrutas cosas que antes disfrutabas, eh, no comes mucho o dejas de comer muchísimo, ¿no? Entonces, esos ya son síntomas de depresión, de cualquier depresión, ¿eh? No nada más de depresión postparto. Se llama depresión postparto porque tienes un bebé y además está la exigencia que tienes que cuidar a ese bebé. Entonces, para hacer un diagnóstico de depresión postparto, no te puedes fijar nada más en los síntomas. Hay un libro que se llama el DSM-4, que es el libro donde los psiquiatras eh, están todos los síntomas y te dicen, si durante más de 15 días has llorado, si durante más de 15 Ujú. días te has sentido así, entonces viene toda la lista y con eso hacen los diagnósticos, los psiquiatras. Entonces, en Para la saber de, el tipo de depresión. para saber cualquier tipo de Cualquier cosa, depresión. exacto, o Ok. sea, depresión, ansiedad, cualquier trastorno emocional. En la depresión postparto, lo que pasa es que los síntomas eh, de la depresión se parecen a la normalidad del posparto. O sea, por ejemplo, ¿has comido más o menos? Pues sí, güey, estoy amamantando un bebé, me quiero comer todos los pasteles que me traigan del mundo, Ujú. ¿no? ¿Ha cambiado tu peso? No, bueno, o sea, ha cambiado, pero impresionante en los últimos 2 meses mi peso. ¿No puedes dormir? Pues sí, no puedo dormir. ¿No tienes ganas de tener relaciones sexuales? No, pues no tengo ganas de tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, los síntomas de la depresión y del posparto son iguales. Entonces, te tienes que ir a buscar
para hacer un diagnóstico en otras cosas, ¿no? A otras cosas. Por ejemplo, si no tienes gozo, o sea, si las cosas que antes te gustaba hacer ya no te gusta hacer nada o ya no le encuentras placer a nada de lo que haces, te tienes que ir a la historia de antes, ¿no? O sea, si antes hubo pérdidas, si antes hubo momentos de estrés fuertes o si tuviste, por ejemplo, tu traumas de chico, o sea, tienes que irte a los factores predisponentes muchas veces para saber si alguien tiene una depresión postparto o no, ¿no? Y muchas veces no es una depresión postparto con todas, o sea, con todas las palomitas del DSM-4, o sea, con toda la sintomatología, Sí. pero como yo te decía, hay cosas que no están bien, que tú sabes que dices, esto no está bien, no está bien que esté controlando tanto, todo, ¿no? No está bien que no quiera ir a salir con mi bebé en el coche porque estoy apanicada de que me va a pasar algo. No, y no es que tengas un cuadro de depresión completo o de ansiedad completo, pero no estás bien. Entonces, yo digo que es como un volumen, ¿no? Pues a veces tienes toda la sintomatología, a veces solo tienes síntomas, pero esos síntomas hacen que no disfrutes de esa etapa de la vida. Y eso es cañón, y eso es lo que no debe de pasar, ¿no? Cuando eso sucede, Ujú, hoy que ya tienes años de experiencia en el posparto y que ya tienes mucho más años como madre, ujú, eh, ¿qué le sugieres a las nuevas mamás, ujú. a las mujeres que aún después de cierto tiempo pueden tener esa depresión postparto? ¿Qué, cuál es tu sugerencia o cómo puedes ayudarlas Ujú. o cómo se pueden también ellas mismas ayudar a, a salir más pronto de una depresión postparto? Que hablen y pidan ayuda. Lo que es cabrón de la depresión postparto es que tú le platicas a tu mamá y tu mamá te dice, pues sí, mija, así es normal. Vas al doctor y el doctor te dice, pues sí, o sea, así es, nadie te pela, Ujú. ¿no? Y muchas veces es porque no sabemos explicar, o sea, no sabemos decir, bueno, sí, o sea, una cosa es que no duerma de corrido toda la noche y que, porque eso lo entiendo, porque el bebé tiene que comer, pero estoy agotada, no he dormido nada. Cuando pongo la cabeza en la almohada, solo empiezo a tener pensamientos de que algo le va a pasar a mi bebé y si está bien dormido y me tengo que parar a verlo, ¿no? Entonces, muchas veces solo decimos, es que no he dormido bien. Entonces, pues tu mamá o el doctor o quien sea te dice, ay, pues eso es normal, ¿no? Nadie te hace más preguntas. Nadie te dice, ¿qué significa para ti no dormir bien? ¿No? No, pues es que cuando pongo la cabeza en la almohada, empiezo a pensar, ¡ah! ¿Mi bebé estará respirando? ¿No? Sí lo tapé. La cosita esa del redondel de la cuna no se va a ahogar ahí. Entonces, no duermo nada. Cuando tú empiezas a indagar, pues empiezas a obtener todo este tipo de respuestas que normalmente las mamás no dan. Entonces, lo que yo le digo a las mamás es, digan todo, porque también decir que te sientes mal para una mamá está mal, porque se supone que es la mejor etapa de tu vida, ¿no? Tendrías que estar feliz, o sea, tienes un bebé, ¿de qué te quejas? No manches. Tienes un bebé en tu casa, es lo mejor que te podría pasar. Claro, o sea, bueno, llegó la felicidad, pero también llegó la felicidad Exacto, con una maleta llena de responsabilidades, de trabajo, de cargas, de exacto. emociones, Ah, de retos, de experiencias nuevas que no pero a conoces. todo mundo se le olvida eso, todo mundo está feliz con el bebé y la cobijita del bebé y deberías de estar feliz porque tienes tu bebé. Entonces, decir que no le estás pasando bien, Ujú. bien, no, es muy difícil para una mujer porque viene con una carga social muy fuerte. Ok. ¿A quién le dices que no Ujú. lo estás pasando bien? A tus amigas, a tu mamá, a tu esposo, al doctor, al papá de la criatura, a quien se deje, Ujú. hasta que encuentres una respuesta que te ayude a sentirte mejor. O sea, no puedes quedarte, eso es lo triste. O sea, a mí cuando una mamá le da una depresión como de las películas, así de que está en su cama y no quiere cuidar al bebé y no quiere abrir las cortinas, me preocupa menos que una mamá que tiene una depresión activa, se llama. Porque a esa mamá, el esposo
la va a ver o la esposa la va a ver y va a decir, no manches, algo está muy mal, ¿quién va a cuidar al bebé? Le va a hablar a la suegra, le va a hablar al doctor, oiga, no se quiere parar, el niño está llorando, ¿qué hacemos? Y la van a ayudar. Pero una mamá que se la está pasando de la chingada y se despierta y hace todo lo que tiene que hacer y no se atreve a decir nada porque la van a juzgar o porque ya lo dijo y le dijeron, así es, lo único que va pasando es que sus síntomas van empeorando, ¿no? Entonces, andas jalando una depresión por años como zombie. Wow, muy, muy interesante, muy Ajá. importante hablar, escuchar y atenderse. Regularmente, ¿en cuánto tiempo puede pasar entre que una mujer que tiene una depresión postparto pueda sentirse un poco más Mejor. equilibrada? Con un buen tratamiento, Ujú. yo creo que en 3 meses, bueno, a ver, hay de depresiones a depresiones, ¿no? O sea, Sí, digamos una depresión mediana, no es un término muy científico, pero, ¿no? En 3 meses, con un buen tratamiento, te empiezas a sentir mucho mejor, un buen ¿no? tratamiento es Ajá. hablar, Puede ser, platicar. puede ser terapia, Ajá. puede ser terapia más medicinas, ¿no? O sea, también muchas veces necesitamos tomar medicinas porque los síntomas a lo mejor están muy difíciles de quitar, muy arraigados, o hay síntomas que tienen mucho que ver con la biología, ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces con un antidepresivo sales mucho más rápido y está bien tomarte algo, ¿no? ¿Por qué no te vas a tomar algo si te sientes mal? Entonces, a veces se necesita y a veces no se necesita. Entonces, pero más o menos en 3 meses te empiezas a sentir mejor cuando te atiendes. No significa que se te quiten todos los síntomas, ¿no? Pero empiezas a disfrutar más, se te empieza a bajar la ansiedad, si lo que tenías era mucha ansiedad, empiezas a querer salir, empiezas a quitarte miedos, dejas de llorar todo el tiempo, por ejemplo. Entonces te sientes acompañada, no te dejas de sentir sola. En mi experiencia, como 3 meses. Y después de esos 3 meses, eh, obvio sigues trabajando con eso. O sea, es como una montaña rusa, no crees que ya se quitó y ya, Sí, claro, ¿no? O empiezas a sea, trabajar en las emociones y empiezas se a empiezan trabajar en a las sentir mejor. emociones, te empiezas a sentir mejor, tienes días buenos, tienes días malos, y la cosa es tener más días buenos que malos, ¿no? Y después, pues empiezas a darte cuenta y a trabajar muchas cosas, eh, pues muy personales para estar mejor, ¿no? Que a lo mejor ahí sí ya traías antes de ser mamá, por ejemplo, ¿no? Que se te está cruzando el cable de tu relación con tu mamá o tu relación con tu papá o tu relación de pareja o tu personalidad, o sea, ya puedes también trabajar otras cosas. ¿Qué es lo que les pasa mucho a las mamás? O sea, pues te tienes que volver a reconocer. O sea, la depresión postparto, hasta cierto punto, también detona otras cosas del pasado, de la vida, de la huella, este, Total, de que abandono. traemos desde Ajá, niños, ¿no? O total. que traen Sí, desde niñas. Entonces, pues van saliendo muchas cosas, se van como capas, se van destapando capas son capas. y las vas atendiendo. Las vas atendiendo. Como yo trabajo, yo la primera parte del tratamiento me dedico a bajar los síntomas, ¿no? O sea, a que esos síntomas te permitan estar mejor en la vida, con tu familia, todo. Hay mujeres que dicen, pues hasta ahí, ¿no? Ya, Ujú. ya no lloro Sí, diario, ya me siento mejor, ya me gracias. siento mejor, ya estoy bien, gracias, y ya se va, y está muy bien. Eh, y hay mujeres que dicen, ok, ya no tengo tantos síntomas, pero me estoy dando cuenta que no sé, ¿no? Que me estoy llevando pésimo con mi esposo o que mi relación de pareja o que, por ejemplo, alguien que tiene una huella de abandono muy fuerte, que diga, me doy cuenta que yo no puedo dejar a mi bebé
por mi propia huella de abandono, porque siento que lo estoy abandonando. Y entonces, pues ya trabajas eso, ya eso es lo más padre para mí, ¿no? O sea, eso es para lo que a mí me gusta es eso, o sea, ver cómo las mamás se van transformando y van reparando cosas que necesitaban reparar, fueran mamás o no, ¿no? Nada más Ok. que la maternidad le pone así un fast forward, pero cabrón. O sea, necesitaban reparar ciertas cosas y la maternidad es el Detona, detonante detona, para reparar todo esto. detona. Entonces, cuando le entras a eso, es increíble porque pues, es una transformación padrísima. Sales renovada, remasterizada, lista para lo que sea. Lista para lo Lista que sea. para todo. Sí. Ok. Bueno, ¿cómo la gente puede cómo las mujeres pueden acercarse a ti para hablar del posparto, para tener un tratamiento y poder darse cuenta pues, que no están solas y que Ah, pueden ujú, atender cada uno de estos claro. detonantes y cada una de estas huellas? A mí, pues literal, me mandas un WhatsApp Ujú. y ahora tengo una página de Instagram que te los voy a dar, mi teléfono y mi página de Instagram. Ok, Este, y así, pues, es muy fácil, la verdad. O sea, me mandas un WhatsApp y yo te contesto y ya. Es como muy personal y rápido, pues. ok, perfecto. Ujú. Ahorita tú dijiste que, bueno, ya después de eso estabas lista para cualquier cosa. Ajá. Y le voy a cambiar un poco, ya no vamos a hablar del posparto, me encanta y creo que Ujú. podemos hablar horas del Horas, posparto, horas. pero creo que hay algo muy importante que a mí me gustaría compartir y que en algún momento de tu vida, después de estar lista y haber ya terminado el posparto y sentirte una mamá renovada, eh, llegó a tu vida y a tu familia un golpe bastante fuerte y que fue que a Charlie le detectaron un cáncer. Ujú. Em, Primero, te quisiera preguntar, ¿qué pasó en tu vida cuando fuiste, bueno, acompañante de Carlos, de Charlie? ¿Cómo fue que se enteraron y cómo cambió tu vida cuando se enteraron que tu esposo tenía cáncer? Cáncer. Y, y cómo te sentiste que estabas preparada? Ujú. Platícame un poco de eso. No, no, pues no. Preparada no. Pues hablando del posparto, sí fue muy diferente porque Carlos tenía 1 año, era un bebecito, ¿no? Cuando era un puente y Charlie se sentía muy mal y me acuerdo perfecto que le dije, pues le voy a hablar a la pediatra, porque ¿a quién le hablamos, no? Siempre le Y, hablas ajá, al pediatra. exacto, siempre es Sí. al pediatra. Entonces ya le hablamos y ya me dijo, no, pues sí, suena como a salmonela, no sé qué, pues ya el lunes, pues vayan a ver a un doctor, tal y tal. Total que para el domingo en la noche me decía, o sea, me siento pésimo, no sé qué me está pasando, este, se sentía muy, muy mal y tú y yo tenemos un amigo que su papá es doctor Ujú. y entonces así de un archivo milenario me salió el teléfono del papá de Diego de su casa, ¿no? Entonces le dije, no, pues yo Súper le voy a, milenario. milenario, o Ajá. sea, no sé de qué archivo me salió el teléfono y dije, le voy a hablar al doctor Ise. Entonces ya le hablo eh, y pues chistoso, porque señor, soy Delia, se acuerda de mí, no sé qué, ay, sí, tal y tal. Y le digo, oye, es que mi esposo está pésimo, se siente muy mal, tiene tal y tal y tal y tal. Y entonces me dice, ah, pues que venga mañana al consultorio. Entonces ya no le bajaba la calentura. Tenía una calentura que le dábamos lo que fuera y no le bajaba. Entonces ya llegamos al consultorio. Total que me dice, pues haz una cita para que le hagan una endoscopía, pero para hacérsela le tiene que bajar la calentura. Entonces, pues vete a tu casa y tal y tal. Y en eso ya nos habían conseguido otro doctor internista y entonces ese doctor internista le mandó a hacer una placa a Charlie
y en la placa pues ya salían unos bolas ahí en el colon, ¿no? Y entonces ya ese doctor le habló y le dijo, no, pues vente al hospital. Entonces, pues ya nos fuimos al hospital y entonces dijeron, bueno, entonces ya no vamos a esperar a que se le quite la calentura, vamos a hacerle la colonoscopia ahorita. Entonces, pues ya, yo ya sabes, fui a dejar a mis hijos con casa de mi hermana, no Al sé bebé. qué. Sí, tenían 3 y 1 año. Ujú. Entonces los fui a dejar a casa de mi hermana y y ahí vamos al hospital, a la colonoscopia. Y yo, solo de verle la cara al doctor cuando salió de la colonoscopia, dije, chingada, esto no está padre. Entonces ya se sentó junto a mí, me hizo un dibujo, ¿no? Me hizo un dibujo del colon, me dijo, mira, así está el colon, y aquí hay 2 tumores, uno del tamaño de un melón y otro del tamaño no sé qué. Y entonces yo soy optimista por lo general, ¿no? Y entonces le digo, ¿y qué, doctor? ¿Está bien o ya es cáncer? Soy optimista, pero también soy medio brutal. Pero Ajá, sincera. exacto, sí. Ujú. Entonces me dijo, pues no podemos saber hasta que se hagan la biopsia, pero pues la verdad no se ve nada bien. Pero yo le vi la cara, o sea, yo en ese momento dije, no, pues Sabías que era cáncer. cáncer. Uh-huh. ¿Y sabes qué pensé? Dije, puta, qué hueva. O sea, no pensé, o sea, como que pensé, ok, cáncer es una enfermedad, quimioterapias, lo van a operar, tal y tal, pero nunca pensé, se va a morir, ¿no? Ujú. Sino que pensé, qué hueva, o sea, O sea, todo ahora, lo que viene. exacto, o sea, Acabo de terminar. acabo de terminar y ahora esto, no manches, eso fue lo que pensé. Y bueno, una parte sí, y estuvimos 3 días en el hospital esperando a que nos dieran el diagnóstico, que pues ya fue agotador. Ya nos dieron el diagnóstico y que te digo que yo ya sabía, o sea, yo no tenía la verdad ninguna duda. Ujú. Y llegó el papá de Diego, que yo, o sea, la verdad, qué suerte, o sea, qué suerte tener a alguien que conoces, que te estima, o sea, no sé si su papá me quería mucho o no, pero bueno, sí, o Ujú. sea, me quería, éramos muy amigos, ¿no? Entonces, alguien en quien confiar y un picudo, o sea, un buen doctor, ¿no? Sí. Y, y entonces me acuerdo que pues ya nos fueron a decir, no, pues sí, ya salió, si es cáncer, tal y tal, estábamos Charlie y yo solo. Y entonces, pues sí, o sea, sí es impactante, aunque ya sabes, entonces nos empezaron a salir las lágrimas a los dos. Y el doctor Issa nos dijo, ¿saben qué? Si se sientan a llorar, te vas a morir. Entonces, vístanse, váyanse a su casa, nos dio una receta para ir con otro doctor. Este es el oncólogo con el que van a ir. Este, hagan la cita con él hoy mismo y váyanse a su casa pues a cambiar y a prepararse para lo que sigue. Y entonces los dos así, pues, ok, pues órale, recogimos nuestras chivas y ya hicimos eso. Le hablamos al oncólogo que le dio la cita ese día y y nos fuimos a la casa. Pues sí, ya, nos fuimos a la casa y el oncólogo le dio las citas, te de cuenta, a las 9 de la noche. Entonces yo decía, pero ¿cómo? No puede ser O sea, mañana, o sea, sí. 9 de la Ya es muy noche, tarde, es sí. muy tarde, o sea, ¿qué Tengo onda? 2 bebés que cuidar. Ajá, 9 de la noche. Pues es a las 9 de la noche y punto, ¿no? Y además el doctor Ise nos dijo, y le hacen caso al doctor Sincer, era el oncólogo. Entonces, puta, pues Charlie, que a las 9 de la noche, entonces, pues órale, agarra valor y ya al oncólogo, y entonces ahí ya el oncólogo le explicó lo que tenía, que era un cáncer cabrón, ¿no? Tenía un cáncer de colon con metástasis en el hígado, estaba muy avanzado y le explicó lo que iban a hacer, ¿no? Ya le dijo, primero te vamos a dar una serie de quimioterapias para que se bajen los tumores y te podamos operar, después te vamos a operar y después te vamos a volver a dar quimioterapias, ¿no? Entonces,
eh, y aquí está la receta de sus quimioterapias, ¿no? Entonces ya me da la receta. Entonces le digo a Charlie, pues órale, güey, vete a la casa a descansar porque mañana es la quimioterapia y yo voy a comprar las medicinas. Yo que ingenuamente me voy a la farmacia del ahorro o a no sé dónde Ujú. y llego con mi lista, ¿me da estas, por favor? Y, y la señorita así, no, pues esta no hay, esta no hay, esta no hay, no, pues aquí no es. Y yo, ah, chinga, pues entonces ahí voy a otra farmacia. Y lo mismo. Y, y como que pues ya empecé a ver las caras que me hacían las señoritas. Y entonces ya a la tercera farmacia le dije, oiga, pues esto, ¿qué onda? ¿O qué? ¿Cuánto cuesta? ¿O por qué me hacen esas caras? Y me dice, no, señora, pues es que eso lo tiene que ir a una farmacia de especialidades y y cuesta, era algo así como, esto fue hace, Una fortuna. esto fue hace 16 años. Eran creo que 300,000 pesos y solo era la mitad de un tratamiento. Ujú. Entonces le hablé a mi papá, ¿no? Entonces, como que ahí dije, madres, o sea, ¿qué estaba pensando? O sea, pues la negación, ¿no? Sí. Y entonces ya le hablo a mi papá y le digo, oye, pa, acompáñame a comprar estas medicinas. Eh, no, no, no. Primero, antes de hablarle a mi papá, le hablé al doctor y le dije, oiga, doctor, no manches, estas medicinas cuestan 300,000 pesos y solo es para la mitad de un tratamiento y me está diciendo que van a ser 2 años. Yo no puedo pagar esto, le voy a hablar al seguro, ¿no? Y entonces que el seguro me pague, me traiga las medicinas. O sea, no sé, espéreme. Y el doctor me dijo, no, no me estás entendiendo. O sea, cada día que pasa eh, es una posibilidad de que este cáncer está creciendo y está grave. Entonces, si tú tienes la posibilidad de comprar las medicinas y traerlas mañana, hazlo. Y luego te arreglas con el seguro. Y entonces ahí sí yo dije, madres. Ahí fue como el primer sacudidón de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Ujú. Como que te digo que primero yo dije, puta, qué hueva las quimioterapias, ¿no? Pero no había entendido realmente qué. Entonces, ahí sí. Entonces le hablé a mi papá y le dije, pa, pues acompáñame eh, a buscarlas y probablemente préstame dinero, no sé, ¿no? Entonces ya me acuerdo que fuimos a las farmacias de especialidades de Tlalpan y ya compramos las medicinas y al día siguiente, pues ya estaba Charlie en la quimio. O sea, fue así, de volada. Y, y pues impresionante, ¿no? O sea, impresionante porque es llegar al hospital, estar ahí todo el día. O sea, este doctor tenía un sistema en donde en su consultorio tenía en la clínica, donde te dan la quimioterapia, no era en la quimioterapia del hospital. Entonces llegabas y pues, te sentabas ahí hasta que te tocara. Pues estaban todos los pacientes ahí enfermos y te iban pasando. Entonces primero pasabas con el doctor. No, primero pasabas con el doctor. Y entonces el doctor te decía, pues vete a sacar tus análisis. Te mandaba X análisis. Entonces ibas ahí a que te sacaran los análisis, le sacaban sangre. Y luego de regreso al consultorio y entonces ya en base a los análisis que le mandaban luego, ya decía La de dosis. todas esas medicinas que habías llevado, la dosis que le iban a poner. Lo enchufaban como desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Porque primero te pasan protector para la panza, no sé qué, o sea, ¿no? Sí. Miles de cosas. Y y luego ya te pasan pues las medicinas para el cáncer, que no todo es quimioterapia, ¿no? Eh, y, o las horas, estábamos ahí, horas. En esas horas, ¿tú cómo estabas? Después de que te diste cuenta que no iba a ser Fue todo un el viaje proceso, tan sencillo. ajá, o sea, fue todo un proceso de darme cuenta de lo que realmente estaba pasando, la verdad.
yo como que soy muy práctica. Entonces, yo, mientras están solucionando las cosas, ¿no? Este, pues estoy bien, porque ya, ok, ya fuimos por las medicinas, ya están las medicinas, ya estás sentado, ya te están poniendo tu quimioterapia, ¿no? Ya, o sea, soy como, te digo, no soy tan fatalista, o sea, soy como que, bueno, ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que estés bien. Entonces, en ese sentido, había una cierta tranquilidad que a mí me ayudaba mucho. Eh, pero estaba jodida de no estar con mis hijos. O sea, lo que yo decía es, güey, son las 9 de la noche y, y mis hijos están en casa de mi hermana y Carlos, te digo que era un bebé Claro, dificilísimo. 3 y 1 año tenían tus Ajá, hijos. tenían 3 y 1 año y entonces ya después, o sea, la verdad, gracias a Dios, mi red de apoyo fue increíble, ¿no? Y esto nunca me lo dijo mi hermana hasta mucho después, pero tenían que subir a Carlos al coche y le daban vueltas en el coche y se turnaban entre toda la familia para darle vueltas para que no llorara, ¿no? Ujú. Porque te digo que era un bebé dificilísimo. Y yo sabía, o sea, yo sabía pues que Que, era un que bebé habías dejado a un dificilísimo, bebé que que había requería dejado un atención. bebé dificilísimo, que requería atención, ¿no? Entonces, sí, sí como que para mí lo más difícil de todo, o sea, fueron 2 años de todo, desde que empezó hasta que acabó. Cada cuando le Un, daban quimios. un poquito más de 2 años. Un año le dieron quimios cada 15 días, pero entonces le daban la quimio, salía de la quimio destruido, se la pasaba una semana en la casa muriéndose, Recuperándose. la primera semana muriéndose, ¿no? O sea, vomitando, chorrillo, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, jodidérrimo, muriéndose, y luego una semana recuperándose. Entonces ya cuando se recuperaba, ya le tocaba la otra quimio. Y así fueron 15 días. Digo, que dos era cada años. 15 días un año. Después de un año, ya le hicieron sus estudios y ¡ay, éxito total! Los tumores bajaron muchísimo, en el hígado ya solo le queda un puntito de no sé qué, muy bien, ya lo podemos operar, ¿no? Y entonces ya lo operan, este, sí tuvo unas vacaciones antes de la operación para recuperarse, porque además pues había perdido mucho peso, tenía que recuperar peso para que lo pudieran operar, tal y tal. Entonces ya lo operan, el doctor dice, y salen felices de la operación, ¿no? Porque había el miedo de que le podía quedar su bolsita para toda Ajá. la vida. O sea, Charlie tenía Sí. 40 años. Y entonces, lo operan, salen todos súper bien, no le tuvimos que poner bolsita, el hígado ya nada más le dimos un quemón con no sé qué, increíble, felices, ¿no? Entonces yo feliz de que puta, qué bueno, que salió bien, qué bien. Este, ahí estuvo recuperándose en el hospital, tal y tal, nos regresamos a la casa. Ah, para esto ya le habían puesto aquí un catéter, o sea, por aquí, no me acuerdo cómo Ujú. se llama. Entonces ya nos regresamos a la casa y entonces, pues por el catéter había que pasarle sus medicinas y todo. Yo ya estaba hasta la madre de las enfermeras de los hospitales, ¿no? Y entonces yo le pedí a una enfermera que me enseñara yo a hacerlo, para ya no tener gente en mi casa, porque si no es meter a personas a tu casa, explicarle a tus hijos, o sea, la verdad, cañón. Entonces yo dije, mejor yo voy a aprender. Entonces ya me enseñó una enfermera pues, a ponerle sus medicinas y a limpiarle el catéter y no sé qué, tal y tal. Y entonces pues ahí estaba, pues así pasamos ¿qué habrán sido? 15 días. Y cada vez estaba peor y peor y peor y peor. Entonces, pues ahora vamos al hospital de regreso. Entonces llegábamos al hospital y lo revisaban y no sé qué, y no, pues todo está bien, y le daban de comer ya sabes, por intravenoso y su suerito y tal y tal.
Estábamos ahí 3 días, ya se sentía mejor, ¿no? Pues ya todo está bien, no sé qué, y de regreso a la casa. Y mis hijos, pues, ¿sabes la cantidad de favores que tuve que pedir en mi vida? O sea, yo creo que esa es una de las cosas que yo tuve que aprender. O sea, eh, a pedir favores, ¿no? Entonces, a mis hermanas, a mis cuñadas, a mis suegros, a mis amigas, ¿no? O sea, porque ¿con quién dejas a tus hijos? Entonces, para mí eso era dificilísimo. O sea, ya al final no, ya al final, No, pues te ya voy a después de decir, 2 años, exacto, ya ya al en el final, año y medio ya al era, final, era qué hora pasas por ellos, ¿no? o sea, uno de los aprendizajes grandes que yo tuve de todo esto fue que está bien pedir, ¿no? Que no pasa nada si que la Pedir gente ayuda. pedir ayuda y que la gente te quiere ayudar. Es increíble, o sea, yo me siento afortunada de todas las personas a mi alrededor que me quisieron ayudar, ¿no? Y que muchas veces la ayuda no es como tú quieres exactamente, sino como la gente te puede ayudar y eso está bien. Y esa ayuda hay que tomarla, ¿no? Porque a veces te montas en tu burro de que, no, yo quiero, por ejemplo, yo decía, es que vengan a mi casa a cuidar a mis hijos, ¿no? Pues sí, pero Porque no es más sabes si fácil. pueden. Sí, Tú no sabes si esa persona que te va a ayudar puede ir a tu casa o no. Entonces te dice, pues, o sea, sí te los cuido, pero tráemelos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues a veces sí decía, pues me enojaba, ¿no? De que no, güey, porque pobres niños, tanto cambio, no sé qué. Pero bueno, también los niños son resilientísimos. Entonces, ese es un ejemplo de miles que te puedo dar de cómo aprendí a aceptar la ayuda que la gente podía darme ujú. contenta, ¿no? Agradecida y decir, güey, gracias, qué bueno. Claro, hace rato mencionaste que para ti parte de lo más importante fue tu red de apoyo. Apoyo. Sí, totalmente, totalmente. O sea, tengo mucha red de apoyo, ¿no? O sea, mi familia mía, mi familia política y mis amigas. O sea, mi cuñada, por ejemplo, hacía una cosa que sí se lo he dicho, pero se lo voy a decir otra vez. Este, ella averiguaba cuándo eran las quimioterapias, no sé cómo le hacía, Ujú. y me hablaba, ella me hablaba a mí, o sea, no me dejaba pedirle. Y me decía, Deluxe, la quimio de Charlie es el martes, no sé qué, tráeme a los hijos antes de que vayas al hospital y yo te los regreso a tu casa, ¿no? O sea, sí se lo dije, le dije, o sea, tú me Gracias. puedes pedir lo que sea cuando quieras, eres mi hermana para el resto de mi vida, porque no manches, o sea, no le tenía que pedir, ¿no? Todas las quimioterapias de mis hijos, bueno, una parte, ella hacía eso. Y luego cuando estábamos en el hospital, también un día, no sé cómo averiguó cuál era mi junk food favorita. Ujú. Y entonces en el hospital siempre había una canasta así, con todo lo que a mí me gustaba, o sea, cocas de dieta, Twix, sabritas con chile y otras madres, ¿no? Pero lo que a mí me gustaba nunca faltaba. Y, o sea, es increíble porque cuando tú estás cuidando a alguien, la verdad nadie te ve. O sea, todo el mundo está preocupado por Por el el paciente. enfermo, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, no, pues sí me ve, ¿no? Increíble. O sea, obvio la amo y siempre voy a estar agradecida con ella por eso. Se lo voy a decir otra vez. Pero bueno, y así te digo, lo operaron y entonces en esa operación que según esto había salido todo súper bien, y yo lo veía cada vez peor y peor. Creo que pesaba 35 kilos. Este, ¿Con cuántos kilos empezó? pues ¿Cuánto no pesaba sé, regularmente? 68. ¿Cuánto es normal? Sí, No sé, 68, ¿no? 72, 72, 75. exacto, 72, Y se 72. fue a 35 kilos. Algo así, 35, 37, 40 creo. kilos, sí. Sí. O sea, Era muy, sí, adelgazó mucho. llegó un momento que el doctor dijo, ya no puede bajar más de peso porque hay un momento cuando que tú bajas de peso, ya no te puedes recuperar, o sea,
llegas a un nivel de desnutrición. Y si llegas a ese nivel de desnutrición, ya no te puedes recuperar. Entonces, me dice el doctor, dice, pues lo vamos a tener que operar. Y yo, Así, flaco, para, flaco, flaco, flaco. para ver, para ver qué tiene. Y yo, ¿de qué me está hablando? O sea, no estamos en la época de las cavernas. Métenle a un scan, háganle Sí, una, radiografía, no sé, pero me dice, es que ya le hicimos todo y no sabemos qué tiene. Y ya está llegando a un punto crítico y y ahí sí fue la primera vez que yo pensé que se podía morir, ¿no? después de un año Después y de un cacho. año y cacho, sí. Ahí sí yo dije, no, o sea, igual y sí se muere, ¿no? O sea, en todo el proceso, desde que te dijeron que tenía cáncer, que iba cada 15 días a sus quimioterapias, Nunca, que lo cuidaste, que nunca dijiste, en cualquier momento se me puede morir, nunca, nunca. hasta el año y medio después. Ahí sí, me acuerdo que, obvio, no se quería ni mover, o sea, no tenía energía el pobre ni para moverse. Y yo me acuerdo que yo le decía, órale, no sé, iba a dejar a los niños a la escuela y regresaba. Y le decía, órale, güey, aquí se tiende la cama a las 9 de la mañana, para afuera. Y entonces lo sacaba de la cama, o sea, también él, mis respetos, porque no me decía nada, se salía de la cama como podía, como fantasma, te lo juro. Vivíamos en un departamento y caminaba por el pasillo mientras pues, abríamos la ventana. Yo me acuerdo que cambiaba las sábanas diario porque olían enfermo, ¿no? Entonces yo decía, no puede estar aquí oliendo enfermo. Entonces le lavaba las sábanas diario, abría el cuarto, la ventana, aireábamos, no sé qué, tal y tal, y en chinga, y ya me decía, no, bueno, pues ya voy de regreso. Pues órale, ya, ¿no? Platicaron Carlos y tú en algún momento de la posibilidad de que él falleciera y hablaron de qué hacer, de, de- de- Yo, de qué hacer tú y con tus hijos. este, o sea, hablamos de económicamente qué podría pasar, ¿no? Y pero yo me acuerdo que yo le decía, güey, es que si te mueres, cabrón, te mato. O sea, te mato porque me vas a dejar con estos niños. No manches, o sea, no te puedes morir, ¿no? Ujú. Este, y o sea, yo le decía eso y nos reíamos, porque también para mí como que, para mí el sentido del humor siempre Siempre ha me sido salva, básico. ¿la? Siempre me salva el sentido del humor. Entonces yo le decía, Ujú. cabrón, si te mueres, te mato yo, o sea, te vuelvo a revivir y te mato, porque no me hagas esto, no sé qué. Y, y pues hablábamos o sea, la verdad, solo me dijo, mira, si me muero, ahí hay un seguro de vida, ¿no? Pues ya, o sea, no hablábamos más de, pues, qué va a pasar con los hijos y tal, pues yo ya sabía, pues yo los iba a cuidar, pues no había Ujú. mucho, No había ¿no? más que hablar de eso, ¿no? No había más que hablar de eso. Y sabes qué, yo como que tenía la seguridad de que si se moría, pues mi vida iba a seguir. Como que no, yo nunca me sentí ni nunca me he sentido, yo creo que nunca en mi vida, como o sea, a expensas de otras personas, ¿me explico? O sea, de que Sí. necesito de otras personas para yo hacer mi vida, ni para yo sobrevivir, ni para yo vivir. Entonces, eh, sabía que iba a ser horrible, ¿no? Que obvio es algo que yo no quería vivir, pero también sabía que no me iba a pasar nada, ¿no? Y que, o sea, de hecho, María me preguntó una vez, ¿no? Que si se iba a morir su papá. ¿A qué edad tenía María? ¿3 años? Ahí pues ha de haber ¿4? tenido un poquito más de 4, ¿sí? Y pues yo le tuve que decir que a lo mejor sí se Que moría. probablemente sí iba a fallecer. Ujú. Le dije, pues a lo mejor sí se va a morir, ¿no? Y me acuerdo perfecto que me dijo, ¿y qué va a pasar? Y le dije, pues nada, lo vamos a extrañar horrible, va a ser muy duro y muy triste, pero pues tú vas a seguir yendo a la escuela, esta va a seguir siendo nuestra casa,
tus amigas van a seguir siendo tus amigas, yo voy a seguir siendo tu mamá y nuestra vida va a continuar. Este, y hace poco me dijo que se acordaba de esa conversación. Sí fue muy rudo. O sea, ese momento, bueno, todo fue muy duro. Y además, pues acuérdate que mi mamá también estaba muriéndose con su demencia senil también, ¿no? Entonces, para mí lo más duro de todo era a quién cuido, Claro, ¿no? O ¿cómo me sea, parto en dos? tengo que ir a ver a mi mamá a la casa de viejitos donde está, tengo que cuidar a Charlie y tengo que cuidar a mis hijos, ¿no? Entonces, esa jalada de escoger a quién cuido, Ujú. sí es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, la verdad. Delia, ¿de dónde sacaste todas esas fuerzas? No sé, te lo juro que, ¿sabes qué? O Es de sea, la, eres una es de la, guerrera. es de la única cosa en mi vida. Te digo que yo tengo un sentido del humor luego medio lúgubre y siempre me río de mí misma, o sea, y de las personas. Me río de que, ay, ya te acuerdas cuando nos paró el policía y jajaja, ja, ja. O sea, de cosas así que te van pasando y nos reímos, me río mucho, pero de esto sí es algo que no me he podido reír. O sea, como que cada vez que lo platico, y además lo platico poco, no me gusta mucho como regresar a eso. Digo, ¿cómo le hicimos todos? Bueno, mis hijos, Charlie y yo. ¿Cómo le hicimos? O sea, yo todavía no me explico cómo no se murió. Me contó mi papá que en algún momento él, o sea, en todo el rollo, me dijo, oye, ¿no van a pedir una segunda opinión? Y yo le dije, la verdad, no vamos a pedir una segunda opinión Porque ya el señor dijo que no, es porque urgente. nos van a decir, o sea, ¿qué tal que nos dicen, uy, no, en lugar Llegaron de, tarde. no, ajá, le dije, no. Y me dice, ¿te importa si yo la pido? Y yo no. Y entonces me dijo que si le daba los estudios de Charlie, se los di, y pues a mí se me olvidó, o sea, nunca jamás me volví a acordar de eso. Y hace unos años, mi papá me dijo, ¿te acuerdas que cuando te pedí los estudios y no sé qué, nunca te conté, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y le dije, no, pa, ya se me había olvidado, nunca me contaste. Y me dijo, pues fui con otro doctor y le llevé los estudios. ¿Y qué te dijo el doctor? Y me dijo, no, pues me dijo que nos preparáramos porque se iba a morir. Y Wow, eso te lo dijo hace. me lo dijo hace como 6 o 7 años mi papá. Y Qué bueno que fuiste con el doctor que fuiste y que sí, no pediste esa segunda opinión. y, ajá, bueno, o sea, este doctor le dijo que, que y ya no los había dicho sin ser, ¿eh? Lo que pasa es que no, cuando estás ahí, bueno, no nos había dicho se va a morir, pero nos había dicho, Que había una güey, alta o sea, mi probabilidad de que vida de falleciera. que esto es para mañana y te Ujú. tienes que venir ahorita y está gravísima la situación, o sea, entonces, como yo digo que no se murió Charlie porque no se quiso morir, así, Ujú. ¿no? O sea, porque todo estaba, toda la enfermedad estaba en su contra, Apuntaba para que falleciera. apuntaba para que sí, pero todo a su alrededor yo creo que estaba para que viviera, ¿no? O sea, porque teníamos mucha red de apoyo, teníamos unos super doctores, teníamos seguro de gastos médicos, no lo corrieron de la oficina, ¿no? O sea, él dejó de ir a trabajar 2 años, más de 2 años, y no lo corrieron, le siguieron pagando su seguro de gastos médicos, tuvimos unos superdoctores, una red de apoyo increíble. Entonces, todo el contexto pues era buenísimo, ¿no? ¿Cómo le hacen hoy, Carlos, y tú, después de hace cuántos años, cuánto tiempo tiene ya en remisión? Tiene pues como 13 años en remisión, porque se supone que 5 años después te siguen haciendo Ujú. los estudios y ya después de 5 años, si no ha vuelto, pues ya te dicen que ya estás en remisión. Entonces sí, como 13 años. ¿Y hablan de esto o ya nada? No, no hablamos. Ya O nunca más han sea, vuelto a hablar. yo lo hablo en el sentido de que se cuide, ¿no?
físicamente, de que no sé qué. Pero, y le digo que ya nunca más lo voy a volver a cuidar, que sí es cierto además, ¿no? Ujú. Le digo, cuídate, güey, porque yo ya no te Yo voy ya, a, ya te yo cuidé. ya te cuidé. O sea, yo en la salud y en la enfermedad, check. Este, pero no, la verdad no es algo de lo que hablemos. Como que es que fue tremendo, Pierre. O sea, emocionalmente Ujú. fue mucho tiempo muy agotador y muy, pues sí, desgarrante, o sea, tremendo. Fue muy rudo. Yo fue que fue desgarrante y sé que la pasaron Ujú. muy duro, muy difícil. Y hoy te agradezco que vengas y lo platiques y lo Sí, sí, hables. sí, Y sí. se va a quedar esto grabado para la eternidad, para todo el mundo. Yo creo que son una pareja que tenemos, de quien tenemos que aprender. Y yo te Mm. preguntaría, ¿qué le puedes dar de sugerencia a cualquier familia, cualquier pareja que, que estén pasando por algo similar y que no sepan hacia dónde voltear? Ajá. Eh, pues igual que con las mamás, o sea, hay que pedir ayuda, hay que, hay que hablar con la gente que tenemos cerca, no hay que quedarnos callados, ¿no? O sea, no, no hay que pasar solo por esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, Ujú. no sé por qué hacemos eso los seres humanos, pero eso es lo que hacemos. Entonces, lo primero que yo le diría a las personas que pasan por cualquier situación es, eh, hagan conexión con la gente que los quiere, ¿no? O sea, la gente está dispuesta a ayudarnos. Eh, también les diría que se fijen en lo que tienen bueno. Eh, y porque lo que pasa muchas veces en esas situaciones es que nada más vemos lo que no tenemos o lo que estamos perdiendo. Ujú. Entonces, eh, hay que fijarnos en lo que sí tenemos, ¿no? O sea, como te digo, pues sí, o sea, sí, el güey internamente, pues sí se estaba muriendo, ¿no? Pero externamente había muchísimas cosas a su favor y trabajando por él, todo, ¿no? O Sí. sea, sus hijos, yo, sus papás, sus hermanas, nuestros amigos, mi familia, o sea, todo mundo estaba como tratando, pues, de estar con él, de ayudarlo y de estar ahí. Entonces, eh, fijarse en eso, en lo que sí tienen y, y de lo que yo sí me arrepiento para el cuidador, ¿no? Es cuídense. O sea, también el cuidador se puede desentender un rato del enfermito, Ujú. de los hijos, de la mamá o de lo que sea, para cuidarse. Yo nunca pude hacer eso, ¿no? Y al final, cuando Charlie sobrevivió, mi mamá se murió y mis hijos crecieron un poquito, a mí me dio una depresión, ahí sí del libro, ¿no? Así, completa, con todos sus, del el estrés emocional que había sido eso, ¿no? O sea, como aguantar todo eso. Entonces, lo suerte es que ya me di cuenta rápido y me atendí rápido ya, ¿no? Pero sí cuídense, los cuidadores. Yo hace 2 entrevistas con una paciente de cáncer también, le decía que muchas veces vemos al enfermo y estamos cuidando al Ujú, enfermo y es todo para el enfermo, ¿no? Y que muchas veces la gente no voltea a ver al acompañante, no ujú, voltea a ver al cuidador y le preguntamos cómo está ese cuidador, ¿no? ujú, ¿Cómo se siente sí, ese cuidador? Y lo que tú dices es que la gente se quedan callados, ¿no? ujú, No, o no quieren compartir o no quieren vivir ese momento difícil. Solo hasta da vergüenza decir tiene cáncer, ujú, ¿no? Eh,
yo creo que hoy lo que nos acabas de decir es hablar con la gente, abrirse con la gente, abrirse. expresarlo, decir, me siento Así, ¿cómo mal, estás de la chingada? ¿ok? ¿No? Y, ¿Quieres que te ayude? Sí, sí quiero que me y ayudes, en qué ¿no? necesito que me Ajá. ayudes y O cómo sea, necesito y por porfa, qué. háblame en la noche para distraerme, ¿no? Yo me acuerdo que yo así les decía a mis amigas, porfa, háblenme en la noche a contarme pendejada, ¿no? Y entonces así me salía, ya que había dormido a mis hijos y a Charlie, me salía a fumar Ujú. y hablaba con mis amigas y me platicaban, ¿te acuerdas Tonterías. de fulanito de tal? Ajá, así. Este, y sí, o sea, pidan ayuda, que es muy difícil. Yo ya soy experta En pedir ayuda. Qué en bueno pedir ayuda. que aprendiste a pedir ayuda y que Sí. supiste pedir ayuda porque estoy seguro que Pues aprendí en el camino, ¿eh? Me costó mucho trabajo. así aprendemos todos Sí, exacto. en el camino y muchas veces tenemos hasta que bajar la cabeza para voltear y pedir ayuda. Sí, totalmente. Oye, Delia, ¿cómo te gustaría, después de ser madre, eh, vivir uno o dos pospartos, de hacerte un especialista en posparto, de hacerte un especialista en pedir ayuda, en recibir Ujú. ayuda y en ser esta gran guerrera, esta gran mujer que ha salido adelante por sí misma y que también pues, ha podido atender a, a- a Carlos, a Charlie, a tu pareja que estuvo a punto de fallecer por un cáncer de colon, y que siempre tienes ese gran humor, esa sonrisa, Ujú. eso que siempre te ha caracterizado. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cuál sería un legado que a ti te gustaría dejar en tu vida? Pues a mí, no sé, creo que lo que me gustaría es que la gente cuando piense de mí o se acuerde de mí, sienta padre. O sea, como que no solo tenga un pensamiento bonito, sino que tenga una sensación de alegría o de paz o de conexión emocional o de, no sé, como cuando te acuerdas de algo que dices, ay, qué Qué fregón. Sí, fregón, qué qué padre. increíble estuvo eso. A mí me gustaría que las personas que me conocen, cuando piensen en mí, tengan una sensación así, o sea, como de, sí, como de conexión, como de que, ay, era buena onda, ¿no? Mm. Sin duda lo van a hacer. Ujú. En todos estos procesos que has vivido, no sé si hay algún libro, alguna película o algo que te haya ayudado a fortalecerte, a cambiar, a reinventarte, que nos puedas recomendar. No, o sea, yo sabes que recomiendo la terapia. O sea, ni Perfecto, un muy bien. libro, Ni un libro, ni ni una una película. película, digo, o sea, sí está bien los libros y las Ujú, películas, pero, o bueno, a mí, en mi experiencia, eh, lo que a mí me ha servido, obvio, durante toda mi vida siempre he ido a la terapia ujú, y en ese momento también iba a una terapia, yo eso es lo que recomiendo. O sea, es que necesitas que te sostengan ujú. cuando estás jodido, necesitas que te sostengan emocionalmente. Ok, Y a veces las personas que tenemos junto, pues no están capacitadas para eso, ni saben cómo, ni nosotros queremos que nos sostengan emocionalmente. Y los libros y las pelis, pues te hacen pensar, te hacen ver cosas, te hacen a lo mejor, no sé, cambiar un hábito o algo así, ujú, pero no te sostiene. ok. Ujú. Y al hablar y sacarlo, sí. Es que no es solo hablar y sacarlo, sino lo que Ajá. pasa en la terapia. Y entonces, que yo digo que son como unas ondas así como submarinas, ¿no? Ujú, Porque una cosa es sacarlo y es la catarsis y hablarlo y eso es la mitad, pero la otra mitad es sentirte realmente acompañado, sentir que alguien te entiende, sentir que alguien está ahí contigo. No es que te va a resolver tus cosas, pero que realmente de corazón a corazón o de alma a alma, que hay empatía. ¿no? Hay, sí, está ahí contigo. Entonces, eso es para mí
lo más importante, lo que recomendaría siempre. Búsquense a un terapeuta chingón. A un terapeuta. Sí. Ok. Uh-huh. Oye, 2 preguntas más y terminamos. Uh-huh. Si en algún momento de tu vida tuvieras que pedirte perdón, ¿por qué lo harías? Ay, Pierre, no manches. Perdón. No sé, fíjate. Yo creo que sería eso, fíjate, eso que te decía hace rato de que yo muchas veces por mi personalidad no me pongo en último lugar, ¿no? Y me perdería perdón a mí misma de eso, o sea, como de, bueno, y de hecho es algo que ya también la edad te va dando, ¿no? O sea, Ujú. como vas aprendiendo y entonces como, pues tener negligencia hacia ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí me ha pasado muchas veces en mi vida, no nada más en esta etapa de esos años. Sí, Entonces sí, como a mí misma decir, güey, tú primero, ¿no? O sea, tú cuídate primero, tú está bien primero, ve por ti y luego ya ves qué onda con los demás. Yo creo que por eso, bueno, ya, de hecho es un proceso en el que ya estoy que ya avanzadona, viviste, que está, o que estás estoy avanzando. avanzadona, estoy avanzadona, estoy en eso, exacto. Muy bien. Y yo creo que sería eso. Uh-huh. Ok. Y por último, ya hoy eres mamá de 2 adolescentes, eh, una experta en posparto y una gran mujer. Eh, ¿Qué mensaje te gustaría compartirles a las nuevas generaciones, a las generaciones de tus hijos, que se les quede grabado y que digan, esto es un mensaje de vida de Delia Uh-huh. para estas nuevas generaciones? Pues mira, yo hay algo que le digo mucho a mis hijos, no sé si es para las generaciones de todo el mundo, pero para los que viven en esta ciudad sí, habemos más personas buenas que malas, ¿no? O sea, porque viven con miedo, Ujú. ¿no? Entonces yo les digo, tú acuérdate que hay más personas buenas que malas. Si se te para el coche en una colonia, te van a querer ayudar, más personas de las que te van a querer robar, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que les digo mucho a mis hijos, ¿no? También les digo mucho a mis hijos que no me salieron tan amigueros como yo. Hagan amigos, o sea, tengan redes de eso, de apoyo, de cuates, de pásenla bien, diviértanse, este, conéctense con alguien, hablen, no nada más estén ahí, ¿no? Claro, Mensajeándose, hablen con la gente y hagan amigos, como que esta parte humana es lo que yo, bueno, por lo menos es lo que yo les digo a mis hijos, ¿no? Que me parece muy importante para la vida, porque pues yo lo he comprobado. O sea, yo cada vez que pasa algo en mi vida, lo que veo es que la gente te quiere ayudar. O sea, hoy vine y me dijiste, ven aquí a grabar tus cursos. O sea, ¿no? Y bueno, ya sé que somos ujú, amigos y todo, pero también no me lo podrías decir. Entonces, la gente es de pelos. Somos las personas, la mayoría de las personas queremos ayudar, queremos mejorar, queremos estar ahí para el otro, queremos conectarnos y hay unos cabrones, pero la mayoría no. perfecto. Uh-huh. Delia, muchísimas gracias. Un gusto Gracias, y un placer Piernito. que hayas venido a compartir tanto Uh, de tu experiencia profesional, del posparto, donde estoy seguro que va a haber muchas mujeres que yo les digo, o sea, busquen a Delia, hablen con Delia, platiquen, busquen ayuda, eh, este, no se queden calladas a uh-huh. lo que están sintiendo en ese momento, porque están sintiendo algo muy padre de ser mamás, pero también hay muchas capas que atender en el Uh-huh. proceso y creo que aquí tienen a una experta y sé que no hablas mucho del caso de Carlos Uh-huh. y de la experiencia que tuvieron Carlos y tú.
verdaderamente te agradezco infinitamente que hayas venido a platicar de eso, De nada. porque a mucha gente estoy seguro que escucharte le va a servir y darse cuenta de cómo sí pueden salir adelante, de cómo sí pueden atender esos momentos difíciles y cómo darse cuenta que tienen una red de apoyo a su alrededor. Te agradezco muchísimo haber venido hoy y un gusto y felicidades. Muchas Gracias a gracias. ti, Pie. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Plan B Podcast en Spotify. Califícame con 5 estrellas para que el podcast llegue a más personas y compartamos el mensaje. Suscríbete a mi canal y por favor, mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado de esta entrevista. Me encuentras como MX Plan B. Visita mi página web www.planbpodcast.net, en donde podrás ver un resumen de toda la entrevista, formas de contacto con mis invitados y contenido interesante en mi blog. Yo soy Pedro Pierdán de la Mora y recuerda que en Plan B Podcast comparto historias de vida, éxito y transformación.